Cordial saludo, mi nombre es Jorge Alexander Argüelles y este video corresponde a la materia de estructuras metálicas para repasar los temas del cálculo de inercias, cálculo del eje neutroplástico, dibujo y obtención de diagramas de fuerza cortante y momento en vigas. Este video se va a dividir entre dos partes. La primera parte repasaremos todo el tema de dibujo y obtención de diagramas de fuerza cortante y momento en vigas, mientras que en la segunda parte vamos a repasar todo el tema del cálculo del eje neutroplástico y el cálculo de inercias. Para repasar el tema del dibujo y obtención de diagramas de fuerza cortante y momento en vigas, se va a explicar mediante un ejemplo práctico que dice que de la siguiente viga grafica los diagramas de fuerza cortante y momento flector mediante el método de los cortes o secciones. Esta viga está doblemente apoyada con apoyos fijos con dos fuerzas puntuales de 35 kN y 40 kN. Tiene una longitud de 9 metros. En esta parte tenemos el diagrama de cuerpo libre de la viga, en donde además de las fuerzas puntuales se muestran las reacciones que producen los apoyos. El primer apoyo en el punto A me genera dos reacciones, AY, AX, y el segundo apoyo en el punto B me genera igualmente dos reacciones, BY y BX, y se asumen AY y BY hacia arriba, es decir, en el sentido positivo. La analizaremos. AX sería positivo y BX sería negativo. Para calcular las reacciones en los apoyos haremos uso de las ecuaciones de equilibrio estático. Inicialmente todas las sumatorias de fuerzas en el eje X me debe dar igual a 0, todas las que apunten hacia la derecha serán asumidas como positivas. Tenemos dos fuerzas en donde se igualan estas dos fuerzas para obtener la primera ecuación. En segunda instancia analizaremos todas las fuerzas a lo largo del eje Y, todas las que apunten hacia arriba serán asumidas como positivas, su sumatoria debe ser igual a 0 y en este caso tenemos cuatro fuerzas dentro de la configuración de la viga. Dejamos a la reacción AY en términos de BY para calcularla ahorita con el momento. En tercera instancia tenemos el análisis por un momento, en este caso lo haremos en el punto A y todos los momentos que se encuentren girando en sentido contrario a las manecillas del reloj serán positivos. Planteamos nuestras ecuaciones igualadas en 0 y despejamos de aquí BY para obtener en este caso la ecuación número 3. Teniendo la reacción de BY que corresponde a la ecuación número 3, entonces reemplazamos en la ecuación 2 que nos dice que AY es igual a 75 kN menos 38.3 kN, que corresponde a la reacción BY, para obtener de esta manera la reacción AY. Ahora tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre con los valores de las reacciones AY y BY. El análisis para obtener los diagramas de fuerza cortante y momento flector lo haremos mediante el método de cortes. Entonces, en este caso planteamos tres cortes. El primer corte va del tramo AC, el segundo corte va del tramo CD y el tercer corte va del tramo DB. El tramo 1 que corresponde a las secciones AC, donde X estará entre 0 metros y 3 metros. Entonces analizamos todas las fuerzas en Y y de igual manera hacemos uso de las ecuaciones de equilibrio estático para obtener en primera instancia B1 36.7 kN constante hasta 3 metros y sumatoria de momentos en el punto 1 para obtener el momento 1 de este tramo, que es 36.7 por X kilonewton metro. Entonces aquí la X de esta ecuación 1 varía de 0 a 3. Para el tramo 2, que corresponde a las secciones CD, donde X estará entre 3 y 6 metros, igualmente, análogo al anterior, haremos sumatoria de fuerzas en Y para obtener B1, que es igual a 1.7 kN, y momento en el punto 2 para obtener M2, que sería igual a 1.7 por X más 105, esto en unidades de kilonewton metro. En las gráficas, en los esquemas de la derecha se pueden observar bien de dónde se tomó el análisis para cada uno de los tramos. Para el último corte de nuestra viga, el tramo 3, que corresponde a las secciones de B,
donde X estará entre 6 y 9. Análogo a los anteriores, hacemos sumatoria de fuerzas en Y para obtener la tercera ecuación de cortante, que sería menos 38.3 kN. Y también hacemos análisis de momento. Todos los que giren en sentido contrario a las manecillas del reloj son positivos, para obtener nuestra ecuación número 3 del momento, que sería menos 38.3 por X más 341 kN. En el esquema de abajo se puede ver el análisis y el corte. Tabulando todas nuestras ecuaciones obtenidas anteriormente en los tres tramos, se obtienen los siguientes valores, tanto para fuerza cortante como para momento flector de la viga. Por último, en esta primera parte de este video, entonces tenemos los diagramas de fuerza cortante y momento flector, donde se obtiene una fuerza cortante máxima que corresponde a 38.3 kN, y en el diagrama de momento flector entonces se obtiene un momento máximo de 115.2. De esta manera hemos obtenido los diagramas de fuerza cortante y momento flector para nuestra viga. En esta segunda parte del video entonces calcularemos el eje neutroplástico y la inercia tanto en X como en Y de este perfil W24/55, que corresponde a la viga de la primera parte. Para el cálculo del eje neutro de nuestra viga, entonces dividiremos nuestro perfil entre tres figuras. La primera figura corresponde al patín superior, tenemos a la figura 2 como el alma, y por último tenemos a la figura 3 como el patín inferior. Vemos que la ecuación para el cálculo del eje neutro es igual a 1 por Y1, que corresponde al área 1, por el centro de gravedad, por la coordenada del centro de gravedad para la figura 1, y así igualmente para las otras tres figuras. El área 2 pues sería por la coordenada del centro de gravedad de la figura 2 y el área 3. Sobre la sumatoria de las áreas, por facilidad tenemos ahí la tabla de áreas, la tabla de las coordenadas en pulgadas del centro de gravedad de cada una de la figura, y en la última columna pues entonces tenemos a la multiplicación entre el área y la coordenada del centro de gravedad de cada una de la figura. Por último reemplazamos datos y obtenemos entonces que para el centro de gravedad o la ubicación de nuestro eje neutro estará a 11.8 pulgadas, que sería igual a 0.3 metros. Esto estará paralelo al eje X. En esta figura se muestra entonces que el eje neutro pasa a 11.8 pulgadas del origen del eje X, y entonces será paralelo al eje X, y de esta manera hemos obtenido nuestro eje neutro, que si bien lo analizamos pues sería igual el cálculo del centro de gravedad de la figura. Y para el cálculo de nuestras inercias entonces necesitamos nuestra coordenada en X del centro de gravedad. Entonces, análogo, calculamos el eje neutro, dividimos nuestro perfil en tres partes, el alma y los patines, superior e inferior. Entonces tenemos la ecuación general que dice A1 por X1, y así sucesivamente con las tres, y para facilidad entonces tenemos la tabla donde reemplazamos los datos calculados y obtenemos que la coordenada en el eje X entonces sería 3,615 pulgadas, que sería igual a 0.0991 metros. Y teniendo ya nuestras coordenadas del centro de gravedad de nuestro perfil, entonces calculamos nuestras inercias, en este caso la inercia en X, en donde tenemos la ecuación general y nos dice que para calcular la inercia de toda la figura, pues entonces sumamos las inercias de cada una de las figuras en las que dividimos nuestra figura. Entonces, por facilidades, entonces tenemos la tabla, áreas, inercias, distancias. Esta D corresponde a distancias entre el centro de gravedad de la figura con el centro de gravedad de toda la figura. Y por último pues tenemos la sumatoria de todas las inercias en X,
que vendría siendo igual a 1518.58 pulgadas a la 4. Análogo al cálculo de la inercia en X, entonces tenemos la inercia en Y. En este caso varía nuestra ecuación de I sub 0Y, que sería h por b al cubo sobre 3, y nuestras distancias, que entonces ya se asumen respecto al centro de gravedad con el centro de gravedad de cada una de las figuras, para obtener de esta manera nuestra inercia en Y, que sería 1060.98. Y por último, entonces, en cada una de las partes del presente video hemos cumplido con el objetivo, que es el repaso del cálculo de inercias, cálculo del eje neutroplástico y dibujo y obtención de diagramas de cortante y momento en vigas, que eran los temas solicitados que se describían allí en el aula virtual. Muchas gracias.